Está grabando. Muy bien. Vale. Como os decía, en primer lugar os voy a explicar un poco rápidamente y a grandes rasgos lo que vamos a hacer aquí en los coloquios de literatura y cerveza. La idea es, cada cierto tiempo, cada 4 o 5 semanas, traer a un autor valenciano o a una autora valenciana que haya escrito una novela. Esto no va a ser una entrevista canónica en la que hablemos tan solo del libro, que también, porque evidentemente venimos a promocionar esto, es una pasada. Pero la idea también es que hablemos pues, de temas como los referentes literarios de la persona que viene a hablar, desde su niñez hasta la etapa más madura, también de la experiencia en el sector editorial, que es un sector que, si no lo sabéis, es sumamente precario y de dificilísimo acceso. Marta ahora os contará después. Entonces, pues bueno, esa es la idea. Y luego también pues hacerlo todo en un tono distendido. No me estáis bebiendo nada. Podéis beberme. ¿Tú quieres vino? ¿No estás con agua? Vale. Y nada, esa es la idea. Una vez explicado todo, vamos a empezar. Primero de todo, bueno, Marta Querol, me gustaría leer... Se me ha caído esto, ya está. Me gustaría leer una biografía rápidamente de Marta Querol. Yo me he pasado toda la noche preparándome tu biografía, pero me he dado cuenta de que esta está mucho mejor escrita, así que voy a leer esto y ya está. Marta Querol nace en Valencia, estudia Ciencias Económicas y Empresariales y se especializa en Gestión del Comercio Internacional e Ingeniería en Gestión de la Calidad. Tras más de 20 años en el mundo empresarial, un golpe emocional le abre los ojos a su verdadera vocación, la literatura. Ha publicado la saga familiar de los Lamarck, compuesta por El final del ave fénix, su ópera prima y una de las 10 finalistas del Premio Planeta, y la tenéis. Además esta está en segunda mano y la tendréis baratita. También ha escrito Las guerras de Elena y Yo que tanto te quiero, un fresco emocionante sobre el papel de la mujer en España a lo largo del siglo XX. También es escritora de relatos. En 2019 publica Breverías, relatos para lectores impacientes. El Infiltrado, su obra más reciente, supone un cambio de género en cuanto a la ambientación y la trama, pero mantiene el trasfondo del realismo y la actualidad que caracteriza a la autora. Compagina su trabajo como escritora con la colaboración en medios de comunicación y publica una columna en la revista literaria Zenda bajo el título de Tinta Invisible, de la que luego hablaremos, además de ser profesora de literatura y creación literaria en la universidad. Bueno, Marta, en primer lugar me gustaría que nos hicieras un resumen, o bueno, una sinopsis de lo que cuentas en El Infiltrado. Lo estábamos hablando antes de empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido en un día tan estupendo como el que nos hace hoy para pasar aquí un rato de la tarde con nosotros. Y bueno, lo estábamos comentando al empezar, es un libro que es difícil de resumir, ¿vale? Porque se puede resumir lo que es la trama principal. La trama principal es una novela de misterios, una novela de intriga, que sigue un poco los cánones decimonónicos de la novela gótica, un poco una novela oscura, pues eso, con un misterio y con un punto también de fantasía o de realismo mágico, como lo queréis definir, porque no es una fantasía de dragones y princesas y tal, sino que es más bien realismo mágico desde el punto de vista que es un universo, el que creo yo que no existe, en el que conviven la vida y la muerte, como dos partes normales del día a día, ¿no? Entonces, como digo, es una trama de intriga, de misterio, ambientada en un mundo de fantasía que no existe, y el tema principal pues es un pueblecito en el que todo el mundo es bueno, todo el mundo es encantador, y precisamente porque son todos tan buenos se ha convertido, como si dijésemos, en un limbo en la tierra para que cualquier persona que fallece en este universo vaya a pasar ahí su última noche, deje sus problemas, sus preocupaciones, las pasiones que tenga en este lugar y se vaya al más allá en un viaje más. O sea, aquí la muerte se concibe como una etapa más de la vida, o sea, como una estación más que hay que pasar, ¿no? Entonces, en este pueblecito tan maravilloso y tan idílico va a llegar un personaje, un caballero encantador, guapísimo, maravilloso, que se va a empezar a hacer amigo de todos los del pueblo, pero que curiosamente desde que este personaje tan seductor llega al pueblo, pues empiezan a ocurrir cosas que allí nunca habían pasado, porque esto, como digo, era un universo de bondad y de repente allí pues empiezan a surgir problemas entre los propios lugareños, hay asesinatos, hay desapariciones, hay conflictos entre unos grupos y otros del pueblo, y entre dos personajes del pueblo van a tener que tratar de averiguar quién es este personaje, por qué está haciendo lo que hace y si hay alguna forma de frenarlo, ¿no? Entonces, esto sería la trama principal, pues una novela de misterio con crímenes que ocurren y alguien que los tiene que resolver. Esto es muy sencillo. Yo generalmente en todas mis obras, en las anteriores también,
intento que la novela, además de que uno se lo pase bien, luego ya si lo ha pasado bien o no, intento escribirlo de una manera ágil, de una manera actual, de una manera que no se haga bola, ¿no? En general, tanto para el que tiene mucha costumbre de leer como para el que no. Yo quiero que el lector se lo pase bien, pero a mí me gusta que cuando cierran mis libros no se les olviden y se les queden en la cabeza. Entonces, me gusta tratar en ellos temas que son de actualidad y temas que a todos nos podemos ver reflejados de una manera u otra, ¿no? Entonces, al final el infiltrado, aparte de esa trama de misterio, lo que tiene detrás es una exposición de cómo funcionan las personas manipuladoras y de los efectos de las personas manipuladoras en el entorno. Eso como un gran tema principal, ¿no? Yo creo que muchos habrán visto o habrán vivido en carne propia la típica situación de que estás en un grupo de amigos o con el trabajo o de clase o de lo que sea y te llevas muy bien con todo el mundo y de repente llega una persona nueva al grupo que a todo el mundo le queda fenomenal porque es súper simpática y porque es agradable y porque es encantadora, pero tú no entiendes muy bien por qué desde que esa persona ha llegado al grupo y eso te das cuenta mucho después, tu relación con ese grupo se va a pasar y el grupo empieza a tener conflictos entre ellos y empiezan a haber malos rollos y tú me has mirado mal y tú vas diciendo por ahí no sé qué de mí y se monta el pollo y al final el grupo explota y desaparece. Y esa persona nueva que ha llegado a lo mejor se ha hecho con la gran amistad de 2 o 3 personas que ya lo siguen y que tú las has perdido, que eran tus amigos a lo mejor de toda la vida o tus compañeros de trabajo con los que te llevas fenomenal, ¿no? Y no entiendes qué ha pasado. Y lo que ha pasado es que ha llegado una persona que ha manipulado la situación, ha sabido qué decirle a cada uno en ese momento para llevárselos a su terreno y apartarlos del tuyo, por la finalidad que en ese momento quieran tener. Entonces, eso es el tema principal que subyace en la trama esta de misterio, pero luego además es que hay muchísimos más, porque está, como te decías, está el tema del libre albedrío, está el tema del poder de los instintos, está el tema de la relatividad de las circunstancias, qué serías capaz de hacer cuando las circunstancias se te tuercen, ¿no? O sea, ¿eres bueno porque no has tenido oportunidad de ser malo? ¿O eres bueno porque eres bueno? Porque muchas veces la bondad o la maldad son relativas, todo depende del entorno en el que has crecido, donde has nacido, en muchas circunstancias, ¿no? La necesidad del mal es otro de los temas que aparece aquí, ¿no? En Arlovia pasan muchas cosas porque son gente inocente, son gente que no tiene ningún tipo de defensa ante la maldad, ¿no? Entonces no saben cómo reaccionar ante ella. Entonces todo ese tipo de temas pues están ahí metidos y es de lo que va al final la novela. Claro, lo que estás contando es que, o sea, al final todos los personajes, lo que yo he visto leyéndolas, que tienen una psicología, o sea, ahondas mucho en la psicología, además de multitud de personajes. Yo no me atrevería a decir que es una novela coral, porque en verdad tienes un protagonista muy claro, que es Tirpen. Para que os podáis poner en situación, Tirpen, este protagonista, es un hombre malvado en esencia, misógino, es un cabronazo que te cagas. Y desde un primer momento esto se aprecia. Hay una escena, al principio del libro, no sé si es en el capítulo número 1 o 2, en el 2, en la que este tipo prácticamente viola a una muchacha del pueblo. Claro, a mí esto me parece muy curioso, porque tú en los libros que has escrito hasta ahora acostumbras a tratar personajes femeninos, sobre todo, y desde un punto de vista feminista, siempre. Claro, ahora, además de cambiar el género, también has cambiado la manera de tratar a un personaje. Ahora estás hablando de un hijo de puta que viola a mujeres y que quiere joderle la vida a un pueblo entero. Claro, como mujer y como escritora feminista, ¿cómo es narrar este tipo de maldad? Pues se te revuelven las tripas. Pero al final yo me meto mucho en los personajes, entonces tengo que hacer un esfuerzo brutal para hacer un contigo increíble, o sea, para que realmente todo lo que este personaje hace, ya me pasó con otro personaje en las guerras de Elena, que es Javier Granados, que un amigo me dijo, o sea, no entiendo cómo has podido describir, no, yo que tanto te quiero, pero es que sale en la primera y en la tercera, dice, no entiendo cómo te has podido meter en la mente de un hombre hasta ese punto. O sea, es que yo estaba viendo a Javier Granados y decía, esto no lo puede haber escrito una tía. Y yo no sé por qué no, pero es un esfuerzo que he hecho
Y en este caso, Von Tirpen, digamos, tiene una finalidad lo que está haciendo, porque lo que, no quiero hacer ningún spoiler porque imagino que hay muchos que no lo han leído, ¿no? Pero en esa escena que dices tú, que está prácticamente violando a una chica, realmente la chica está inconsciente, él lo que está intentando en ese momento es despertar sus instintos porque lo que quiere es captarla para él, ¿no? Entonces, he intentado tratar de ponerme en la situación de hasta qué punto una persona mala, una persona intrínsecamente malvada, puede llegar a romper todas las barreras para conseguir aquello que quiere conseguir, ¿no? Y es lo que he intentado hacer con Von Tirpen, que como dices es la esencia del mal, o sea, es la esencia del mal y con una finalidad. Esto además nace de un relato corto. Esto, a ver, tú siempre te has desenvuelto muy bien en el género de novela histórica y ahora has decidido apostar por este tipo de historia que raya entre el thriller y el género fantástico. Sí, el realismo mágico. Claro, y todo esto nace de un relato corto que entiendo que tú tendrías guardado en un cajón. ¿Cómo terminas haciendo una novela de más de 300 y pico páginas de un relato corto? O sea, me parece muy curioso, ¿sabes? De un relato nazca esto. Pues fíjate, la idea no fue mía. Yo escribí ese relato con una finalidad. Y es que, bueno, hay una página, no sé si la conocéis, que se llama Liga entre Libros, que hace reseñas de libros, que también tiene una parte que se llama La Casa de Cruella, creo que es, que habla de cine, y que está sobre todo especializada, aunque hace reseñas de todo tipo de libros, pero su gran especialidad era lo que se llama el relato o el cine de género, ¿no? Entonces estaba ciencia ficción, terror y fantasía. Esos eran los tres puntos gordos de la página de Anika. Y esta página sufrió una temporada en que no tenía patrocinadores, tenía que pagar el servidor, Anika estaba desbordada, tal, y nos propusieron a un grupo de autores hacer un relato que el tema de fondo fuese el cielo y el infierno. Vale, qué guay. Sí, qué guay cuando escribes de eso, pero tú imagínate yo metida en una trilogía contemporánea de mujeres, claro, en Valencia, y que nunca me había metido a escribir nada de ese género y que me embarcan en esto y yo sí ya digo que sí a todo, ya aquí estoy, ¿no? Y yo digo, vale, pues... voluntariamente yo lo pregunté. Digo, vale, allá voy. Total, le dije que sí y como yo cuando me meto en algo, me meto y tiro para adelante, pues me costó la vida, intenté pensar en un tema que a mí me interesara personalmente para poder hacer algo creíble, que fue lo de la manipulación, porque además por esa época yo había sido testigo de algunas situaciones, dos hombres y una mujer, dos personajes diferentes, que yo les había visto. En un caso me había afectado a mí personalmente, pero en otros había afectado a una amiga mía y yo era simplemente testigo de cómo había ido alguien a su alrededor haciendo esa manipulación hasta conseguir poner a la gente en contra de mi amigo. Von Tirpen existe. Efectivamente, Von Tirpen hay muchos por este mundo, ¿no? Entonces, yo tenía tres personajes cercanos de los que yo había sido testigo de su trabajo, de sus malas artes, y era un tema que a mí me inquietaba, ¿no? Ese poder de hacer cambiar la forma de pensar de una persona respecto de otra, ¿no? Y entonces junté las dos cosas y dije, venga, pues voy a hacer el relato para Anika, del cielo y el infierno, con este tema. Entonces era un relato largo, porque era un relato de unas 15 páginas, y claro, al final, lo que pasa, escribimos el relato de los 25 que habían convocado, 3, la editorial se echó atrás, aquello no se hizo, y yo me quedé con el relato hecho y sin forma de publicarlo, y está en un caso. Entonces, hablando con una amiga y comentándole que tenía el relato y que no sabía si incluirlo en una antología de relatos y tal y cual, no sé qué, me dijo, ay, dámelo a leer. Yo se lo voy a leer a Marina Lomar, que es una escritora también amiga mía, y cuando lo leyó me dijo, tía, esto es brutal. Dices, ¿tú sabes lo que tienes aquí? Digo, bueno, a mí me gustaba mucho, porque a veces lo quedó apañadito. Digo, pero bueno, ahí se ha quedado. Dice, pero si es que aquí te sale una novela. Digo, ¿una novela? Dice, sí. Dice, tú piénsalo. Dice, si realmente lo que tienes es el resumen de la novela. Claro. Entonces pensé, es cierto, o sea, tú puedes escribir de dos maneras, o bien por intuición, digamos, ponerte una meta y tirar para adelante sin ningún esquema previo, o haciéndote un esquema, que es otra forma de generar una novela, ¿no? Con sus capítulos y su estructura, y ceñirte a esa estructura, aunque luego haya cosas que desvíes, pero que básicamente va siguiendo ese tronco hasta llegar al final, ¿no? Entonces, ese relato a mí me sirvió de estructura. Entonces fue como los cimientos de la casa. Entonces yo tenía el planteamiento, el nudo
Y el desenlace no era exactamente el de la novela, porque lo alargué un poco más, ¿vale? Acaba en una escena que sí que está en el libro, pero luego continúa. Y yo tenía el planteamiento muy de desenlace, lo que tenía que hacer es explicar bien cómo pasaba todo eso, porque en un relato tú eres muy conciso, en un relato te ahorras descripciones, los paisajes no estaban descritos, la personalidad de los personajes era mucho más superficial, había menos personajes, entonces todo eso que yo había omitido y que tenía que estar ahí, que era un esfuerzo de imaginación del lector, lo pude desarrollar. Entonces al final me sirvió el relato, pues eso, como el guión, como la estructura a partir de la cual hacer todo el relato. Claro. A mí me parece que, joder, el infiltrado, o sea, tanto los personajes como la acción, la narrativa es muy fluida. O sea, cualquier persona, es lo que decías antes, tienes un poco doble rasero, o sea, puedes leértelo de manera superficial y entretenerte y irte a tu casa y decir, vale, qué historia más guapa me he leído, pero ya está, dejarlo ahí. O bien leerlo con esa profundidad de la que hablabas antes. Claro, el tema es que esta apuesta tan arriesgada con respecto a todo lo que has hecho hasta ahora, demuestra mucha confianza en ti misma. Hay un fenómeno muy recurrente en los autores y las autoras, que es el síndrome del impostor. Para el que no sepa de lo que estoy hablando, es a mí me acecha constantemente. Yo, o sea, voy a publicar ahora mi segunda novela y yo me siento, cada día me levanto y digo, soy un desgraciado que ha escrito una mierda y esto no vale para nada. Luego a la media hora digo, hostia, pero qué guapo está lo que he escrito, madre mía, tal. Pero el síndrome del impostor yo creo que es algo muy recurrente. Muchas veces dices, hostia, pero ¿dónde me he metido? La gente va a pensar que soy idiota. Claro, tú yo creo que has llegado a un punto ya que, o sea, para poder escribir esto, teniendo en cuenta lo que has escrito anteriormente, una apuesta tan arriesgada, yo creo que demuestra que no hay síndrome del impostor en ti, ¿no? ¿Tú lo has tenido, lo has vivido? Yo creo que lo tengo, lo que pasa es que soy una inconsciente. Básicamente, es muy irresponsable, porque además a las editoriales no les gusta que cambies de género. Claro. O sea, para mí ha sido un calvario publicar esta novela, porque las editoriales estaban esperando otra novela mía contemporánea. Claro. Entonces, cuando yo llevaba esto, me decían, no, si es que tú no escribes de esto, digo, hombre, sí, porque lo he escrito, está ahí. O sea, si lo he escrito es que lo escribo, ¿no? Pero era como, tú no eres de este género, tú no estás aquí, aquí no te tenemos en cuenta para este tipo de novelas, ¿no? Tenemos otros autores que hacen este registro. Entonces, fue una inconsciencia. Pero es que, para empezar, me gustó la idea de desarrollar aquel relato porque yo veía la potencia que tenía. O sea, cuando creas un universo, o sea, cuando haces una novela realista como estas, pues pueden haber muchas. Pero esto es muy original porque al final yo he creado un universo. O sea, evidentemente no soy Tolkien, ¿vale? Juego de Tronos, pero es un universo, con sus propias leyes, con sus propias normas, con su propia forma de vida, con sus reglas que no tienen nada que ver con las normales, ¿no? Entonces, yo eso lo tenía ya hecho y era una pena no sacarle partido. Entonces, yo tuve confianza en que era una novela que podía quedar muy bien, muy redonda y que además era muy potente. O sea, la temática que tenía detrás para mí era brutal. Entonces, es como que ni me lo pensé, o sea, dije, uy, esto lo tengo que desarrollar sí o sí porque es que realmente tiene mucha amiga. Y tiré para adelante. Claro, cuando la acabé es cuando me di cuenta de la barbaridad que había hecho, que dije, ¿y ahora qué? O sea, mi agente literario se echó las manos a la cabeza y dice, pero esto no es esto. O sea, ¿y a dónde voy yo con esto? ¿No? Y claro, y después de tenerla ya un año y medio casi, me dijo, mira, coge la novela y haz tú con ella lo que quieras porque yo no he conseguido que te la publique. Ah, vale, fuiste tú sola y la que a Santana. Claro, sí. O sea, a ver, Paz me conoce, Paz ha leído mis novelas y Paz siempre me decía, cuando tengas alguna, mándamela, mándamela. Y pensé, chica, voy a probar con Paz. Y claro, cuando se la mandé, creo que fue a primeros de noviembre, y en diciembre estábamos firmando el contrato. O sea, cuando la leí me dice, es que es una pasada. Dice, es que no me imaginaba que habías escrito esto. Dice, pero es que me ha encantado. ¿Sabes? El problema es que las editoriales anteriores ni la leyeron. Claro. O sea, se negaron a leerla porque yo no escribo de eso. Pues qué idiotas, porque va por la tercera edición. O sea, entonces, no... Que se jodan. Pero por eso digo que no es un síndrome del impostor, o sea, lo tengo, porque yo también cuando acabé la novela me quedé pensando, ostras, menudo berenjenal me he metido y qué hago yo con esto y tal, pero también es verdad que después de, yo siempre la voy a corregir, tengo mis lectores cero, me la lee, conforme, en ese periodo de tiempo que desconectas de la novela y luego coges las correcciones y vuelves otra vez a leértela, cuando yo la acabé dije, madre mía, ¿esto lo he escrito yo? O sea,
sí, me ha gustado. Entonces ya se me fue un poquito, ¿no? Qué guay, Sí. qué guay. Jope, qué chulo. Pero es inconsciencia pura. Mola. Hay un fragmento en tu novela en el que describes un poco cómo es el pueblo de Arlodia, un lugar de paz, de tranquilidad, de personas súper benevolentes. Claro, a mí me parece que este fragmento es muy representativo de lo que viene a ser toda la escritura del libro entero. Y ahora os explicaré por qué. Voy a leerlo, son 4 líneas y probablemente el lector cuando lee esto no se pare a pensar, pero yo me paré porque dije, jope, qué bien escrito está y que... O sea, bueno, yo lo leo y ahora os explico cosas. Dice, no era Arlodia lugar de coqueteos, de amores locos o pasiones desbordadas, tampoco de tristezas o dramas. La mesura era el ungüento que impregnaba las emociones, aquí donde la vida transcurría en un equilibrio sereno. Dice así. Claro, a mí me parece muy representativo de lo que viene a ser tu escritura por un motivo muy claro, y es que tú a la hora de escribir cosas no solo te basas en la condición física de esas cosas, sino que hablas de emociones, de las emociones que tú extraes de esa descripción, ¿sabes? Entonces, eso es lo que me parece, o sea, esa es la clave que creo que tiene tu escritura, creo que es lo que la hace tan absorbente. ¿Qué me puedes decir de esto? Pues fíjate, me hace gracia porque precisamente Marina Lomar, que os comentaba antes, que es la que me dijo que hiciera la novela del relato y que es también lectora cero mía, ella me llama la escritora de las emociones. Qué guay, vale. Porque me dice que mis libros emocionan. No o sea, me he equivocado. que cuando los lees, no solamente que te entretengas, sino que te calan. O sea, que te generan emociones, te generan rabia, te generan alegría, o sea, son libros de emociones. Y yo es que un poco mi intención al escribir es esa. O sea, yo si no consigo remover al lector, me siento fracasada. O sea, yo necesito que el lector se emocione con lo que escribo y sienta que es parte de la historia. O sea, que no le deje indiferente lo que le pasa a los personajes. O sea, ya no que pase un buen rato entretenido, sino que se implique en la historia. Entonces, para mí es importante emocionar y sí que es cierto que intento, yo cuando escribo, veo lo que estoy escribiendo y siento lo que están sintiendo los personajes. Y yo intento con la mayor economía posible de palabras, porque intento no ser muy retórica y no alargarme en descripciones y tal, pero con una economía grande de palabras intento que el lector sienta esas mismas emociones que he sentido yo cuando lo escribía y que son las que están viviendo los personajes. Porque creo que de esa manera se establece como una comunicación, ¿no? Como un toma y daca entre el lector y el autor. Y además que cada lector, esas emociones las va a sentir de una manera determinada en función de sus propias vivencias. Porque no somos robots. O sea, yo no digo, no, pues ahora lo vas a sentir así o lo vas a sentir así. No, cada uno va a sentir unas emociones distintas en función de su propio bagaje personal, en función de las experiencias que ha tenido, en función de la conexión que tenga con un personaje o con otro. Pero para mí eso es importante. Entonces yo, cuando escribo, intento transmitir esa emoción misma que yo estoy sintiendo a través de las letras y que eso le llegue al lector. No sé qué escritor decía, creo que era Foucault, no estoy seguro. Decía que la gracia de escribir no es no es que la gente interprete lo que tú quieres enseñar, o sea, no es que la gente reciba el mensaje que tú quieres, que el escritor quiere mostrar, sino que el escritor saque sus propias conclusiones, ¿no? Sí, además creo que tan importante como lo que O sea, cuentas que el lector, saque sus propias conclusiones. Es cómo lo cuentas. Porque al final, pues no sé, la historia de Romeo y Julieta está en 17.000 libros. Actuales, más antiguos, más nuevos, o sea, es la misma historia. O sea, el chico se enamora de chica, las familias no les dejan que se casen, se medio fugan tal y termina más o menos o en drama claro. Pero básicamente eso está escrito. Pero cada historia está contada de una manera y todas ellas a lo mejor consiguen emocionar, si no todas muchas. Y el fondo, el qué estás contando, a lo mejor es muy parecido, pero el cómo lo cuentas hace que dos historias sean completamente diferentes, ¿no? Entonces para mí es tan importante el qué como el cómo. Entonces yo intento en ese cómo transmitir emoción y que el lector se emocione, dentro de que, como digo siempre, para mí es importante también que no se le haga bola. O sea, claro. que la lectura al final, también porque a lo mejor por mi propia forma de leer, ¿no? Pero no me gustaría que alguien estuviese cada 2 por 3 buscando una palabra en el diccionario. Claro.
es algo que tú no puedes controlar, porque depende evidentemente de la educación, de la cultura previa que tenga cada uno. Pero sí que sabes, más o menos intuitivamente, que hay palabras que son de uso común, palabras que no. Y dentro de utilizar una riqueza del lenguaje, porque tampoco me gustaría hacer un libro con un lenguaje pobre, intento que sea entendible. O sea, que no haya una barrera especial para... De hecho, hay lectores que, sobre todo con el final de la de Fénix, que fue la primera novela que leyeron. O sea, gente que me ha escrito me ha dicho, mira, dice, nunca había leído una novela hasta que leí la tuya, y desde que leí la tuya no he dejado de leer. Me ha enganchado la lectura. No he dejado de leer. Esto que dices viene a colación bastante de mi siguiente pregunta, y es que hay quien opina que la novela canónica está frente a un antes y un después. Yo con novela canónica me refiero a este tipo de libros con descripciones muy enrevesadas, con mucha floritura, con tramas que se desarrollan a fuego muy lento. Esto ocurría hace... ¿sabes? Esto siempre ha estado de moda, ¿sabes? O sea, coges un libro y dices, hostia, qué coñazo, ¿sabes? Pues a este tipo de novelas me refiero, que hay grandes clásicos, grandes novelas que son así, y hay que tener cierto bagaje para poder leerlas. Pero creo que generaciones como la mía han dejado de estar interesados en este tipo de novelas. Rafa La Huerta, sobre este tema, el escritor de Noruega, que fue premio Lletra Ferita el año pasado, un tío que pone... es curioso porque el tío se dedica a poner aires acondicionados. y el año pasado ganó un premio súper tocho de literatura y, a ver, tampoco creo que viva de la literatura, porque vivir de la literatura es jodidísimo. Vive Santiago Posteguillo y ya está. Y porque es un hombre. Bueno, y lo que venía a decir, que Rafa La Huerta, el escritor de Noruega, decía que este tipo de literatura ha quedado arrasado por la modernidad. Ahora prima la inmediatez. Antes, hace unas décadas, importaba más el cómo contaban las cosas, el cómo lo hacías, cómo estás narrando algo, cómo redactas. Ahora parece que importa más lo que se está contando. A mí no me interesa nada leer descripciones de... Si Arlodia fuese un pueblo en el que los tejados... O sea, Flaubert, por ejemplo, describía el pueblo de Madame Bovary y tal, lo escribía de una manera que se tiraba el tío 20 páginas para escribir un pueblo. Tú eso no lo has hecho, ¿sabes? Este tío lo hizo y es como, joder, qué coñazo. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, ¿qué opinas de todo este antes y después, de todo este debate? Yo opino que todo tiene su explicación, ¿no? Hay que pensar pues, que, por ejemplo, en la novela decimonónica o la de primeros del siglo XX, estamos en un mundo que no está globalizado como el de ahora, que no hay medios de comunicación como los de ahora, que no hay televisión, que no hay cine, apenas, o sea, prácticamente ya está desde a partir del primer tercio del siglo XX empieza a haber. Entonces, se hace necesario, pues por ejemplo, para un lector andaluz, describirle cómo es la estepa rusa, claro, con todo tipo de detalles, porque es que si no, no van a pensar en cómo es una estepa rusa, porque nunca en su vida han visto una estepa rusa. Ni tienen posibilidad de verla, ni de meterse en Google y poner estepa rusa. Y 1000 fotos de la estepa rusa. O sea, hoy en día tenemos una cantidad de conocimiento visual de un montón de cosas que sería absurdo el describir con todo lujo de detalles como en la estepa rusa. Pongo el ejemplo de la estepa rusa, pero lo podría poner de cualquier cosa que os podáis imaginar, ¿no? Entonces, cuando tú estás viviendo en un mundo en el que el lector tiene que imaginarse todo lo que desconoce, que es la mayoría de las cosas, a través de las palabras, pues tienes un exceso de palabras para lo que hoy es la forma de leer. Claro, si hoy coges un libro de otra época y empiezas a ver descripciones de un bosque de abetos, por decir algo, dices, bueno, es que ya sé cómo es un bosque de abetos. ¿Sabes? No estés 3 horas describiendo el bosque de abetos, ¿no? En su época tenía su sentido. Entonces yo sí que creo que hemos evolucionado, pero también es cierto que yo creo que hay grandes maestros de la literatura que, a pesar de que las descripciones se nos puedan hacer tediosas o se nos puedan hacer excesivas, está la riqueza del lenguaje, la estructura de las frases, las metáforas que en ocasiones utilizan, que a mí por lo menos me enriquece. O sea, yo casi siempre alterno lecturas actuales con algún clásico, porque me gusta, porque aprendo. Aprendo palabras, estructuras, metáforas, símiles, aprendo un montón de recursos literarios que a mí me sirven y además a veces hay por lo que decías de Flaubert, hay autores que el propio uso que hacen de las palabras es tan plástico que lees una frase y te quedas como diciendo, ostras, sí, eso es verdad. Es que esta frase
Claro. Es que esto es mortal, ¿no? O sea, Muy armónica, ¿no? Claro, O sea, es que tiene una plasticidad brutal. ¿Cómo ha conseguido hacer esto, no? Con Márquez, con García Márquez también. Pero claro, efectivamente, con García Márquez pasa mucho. Entonces, es una forma, yo creo que todos los autores, digamos, que están consagrados, reconocidos, tienen un porqué y que todos puedes aprender. Aunque es cierto que es muy posible que algunos de esos se nos hagan bola hoy en día, claro. Es decir, que nos cueste avanzar en las páginas porque realmente no estamos acostumbrados ni necesitamos tal cantidad de información. Claro. Y porque además, pues eso pasa mucho también pues, con las situaciones sociales. A mí me ha pasado, ¿no? que me cuestionaran en una tertulia las reacciones de uno de los personajes del final de la de Fénix. Porque ¿Cómo que te cuestionaran en una tertulia? El comportamiento, o sea, el cómo reaccionaba ante la realidad. Bueno, es una señora a la que le ponen los cuernos, pero se queda con el marido, básicamente, ¿no? Sí. Pero es que estamos hablando de los años 40 y 50. Claro. Es que te tienes que poner en aquella realidad, claro. ¿Vale? Entonces lo que no podemos hacer tampoco es juzgar obras que reflejan una realidad pasada con los parámetros del presente, con la mentalidad del presente. O sea, hacer lo que se llama presentismo puede hacer que un lector no se meta en la novela, pero tú como autor no lo puedes hacer. Tú te tienes que ceñir a lo que era la mentalidad de un momento del tiempo determinado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay obras clásicas que hay gente que hoy en día las lee con esa mentalidad de hoy y que dicen, es que esto es imposible, es que ¿cómo una mujer va a aguantar eso? Pues hombre, pues aguantaban eso y mucho más, ¿sabes? ¿No? O ¿cómo no se revela la sirvienta del castillo feudal y se va? Pero bueno, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿a dónde se va a ir? Me explico, ¿no? Entonces todo tiene su porqué. O sea, yo sí que creo que hoy en día hay una forma diferente de escribir, una forma más directa, menos retórica, y aún así hay autores que su recurso es el lenguaje, o sea, que escriben como el que hace... No es poesía, ¿vale? Pero es una prosa poética a lo mejor que cada palabra tiene mucha importancia y tiene su sentido. Respecto a eso además hay otra cosa, y es que hoy en día incluso las editoriales y los agentes literarios te obligan a tener una estructura determinada a la hora de escribir. Tiene que pasar algo en las primeras páginas. O sea, yo por ejemplo he terminado ahora mi quinta novela y cuando la tenía a mitad de escribir se la mandé a mi agencia. ¿Qué estás escribiendo? Estaba asustada. Después de esto dijo, a ver por qué no me va a salir la criatura. Esto va a ser una de marciano. Va a hacerme una de marciano. Total, que mándamelo lo que tenga. Digo, pues no voy, mándamelo. Se lo mandé. Y cuando se lo envío me dice, mira, me está gustando mucho, pero esto que has puesto aquí me lo tienes que poner en el primer capítulo. ¿Cómo lo pinto? Digo, pero Piluca, es que esto me trastoca por completo, claro. O sea, ya de por sí es una novela complejísima de estructura como para que ahora no siga un hilo temporal. Pues, es decir, que esto de aquí pasa aquí, luego vuelve al pasado, luego vuelve al futuro. Bueno, es un flashback, ¿no? Y las posibilidades de cometer yo errores se me multiplicaba. Claro. De hecho, en una de las revisiones vi que una señora había matado 2 veces. Y estaba muerta. O sea, puede ser. O sea, me refiero que esos cambios tienen su trascendencia, entonces tienes que cuadrarlo todo. Pero tuve que cambiarlo porque el convencimiento de mi agente era que si en esas primeras 30 páginas no pasaba algo ya, claro, que le diese una idea clara del editor de qué es lo que iba a pasar, de qué iba toda la historia, probablemente no quisieran publicarlo. Entonces, ahora tenemos una forma de leer muy mediatizada por el audiovisual, por las series, por las películas, y tienen que pasar muchas cosas desde el principio. Sí, y eso también condiciona. Mira, yo hace unos meses hablé con Posteguillo para el reportaje aquel con el que de novela histórica. El tío me decía, yo cuando escribo intento que sea lo más cinematográfico posible. Claro. Porque, o sea, y tú lo lees y dices, es verdad, porque al final son como capitulitos no son capítulos, pero son 3 párrafos de una escena, en una parte del Coliseo Romano de no sé qué año de la patata. 3 párrafos más de la otra parte, y claro, se va todo, es muy interesante. Voy a coger una cerveza. ¿Tú quieres algo? ¿Alguien más quiere algo? Y seguimos. ¿Alguien quiere una cerveza? ¿No? Vale. Perdonad, esto no... Ay, disculpa, Trini. Vale, mi siguiente pregunta, Marta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenía preparada. Que la tenía preparada. Ah, que la tenías preparada para darme. Tú, que ha sido tan rápido que voy a empezar. Bueno, continuamos. Hagamos como que estos 30 segundos últimos no han ocurrido. Vale. Tú tienes una serie de artículos en la revista Zenda, ¿vale? Llamados, Marta escribió una serie de artículos llamados Historias editoriales en la revista Zenda. Es una serie de 6 o 7, no sé, 7 capítulos, o sea, 6 o 7 artículos en los que ella narra cómo fue su experiencia primera en el sector editorial. Claro, estamos hablando de la publicación del Final de la Fénix, libro que fue finalista del Premio Planeta, ¿vale? Que lo que ocurrió fue que una vez dieron los premios y tal, aquí Planeta no te publicó y tú tuviste que buscarte otra editorial. Claro, caíste en una editorial llamada Centurione, extinta a día de hoy, gracias a Dios, y ahora entenderéis por qué, con un tipo que, o sea, si os interesa el tema, leeros estos artículos porque es que parece... Son divertidos, o sea, están escritos con sentido del humor, porque entonces no me reía nada, pero ahora visto así desde la distancia, pues cuando lo he escrito sí que lo he escrito con mucho sentido del humor. En su momento lloré amargamente. Hombre, claro, mira, yo me los leí cuando hablamos la última vez hace un montón de meses y ayer antes de ayer preparándome la entrevista me los volví a leer todos, porque es que son cojonudos. Es que parece surrealista. Sí, es una película lo que te cuenta, es cojonudo. Bueno, en resumen, no vamos a explicar lo que dice detalladamente, pero en resumen lo que Marta cuenta es que se vio dentro de una editorial, Centurione, regentada por un tipo asqueroso, o sea, un tipo que parece Von Tirpen, o sea, parece el protagonista de esta novela, un estafador loco perdido de la cabeza que te las hizo pasar canutas. Claro. Entonces, claro, a mí me llama la atención porque, claro, después de esta experiencia, tú has firmado con Ediciones B, que es una de las editoriales más importantes de España, ahora estás con Sargantana, que tiene una gran reputación también. Me gustaría que nos hablaras de tu experiencia en el sector editorial y, en primer lugar, del balance que haces de esta experiencia, o sea, con perspectiva todos estos años, ¿cómo lo ves? A ver, pues veo que es un sector muy complicado, muy difícil, que se juega mucho con la ilusión del escritor. El que se sienta a escribir cuando terminas la obra con la ilusión de que te lean. Los que escriben poesía ya es más diferente, porque en poesía sí que hay mucho que escribe para sí mismo y que además le daría muchísimo pudor que le leyeran, pero en general el que escribe narrativa, casi todo el mundo cuando terminas dices, ostras, a mí me gustaría que alguien leyera esto. Y ese afán de que te lean y esa ilusión, ese pensar que has hecho algo que vale la pena, te puede empujar o te puede llevar a confiar en quien no debes, ¿no? Entonces, yo creo que es un sector en el que hay mucho pirata que está al acecho de esas personas con ilusión por llegar a publicar y te puedes encontrar con muchísimas situaciones distintas. De hecho, yo en los distintos artículos en Zenda, no solamente en el de historias editoriales, tengo otro en el que hablo un poco de todos los sistemas de publicación que hay, en el que hablo de la autoedición, de la coedición. Entonces, hay muchas circunstancias en las que puedes ser víctima de una estafa. Yo, fíjate, este hombre, el de Centurione, no lo veo ni siquiera como un Von Tirpen. No. O sea, no. Yo creo que era una persona con problemas de concentración graves, llamémoslo así, y que un día se creía que se iba a comer el mundo, el siguiente nos íbamos al carajo todos, y al otro, al de más allá, pues íbamos a fundar una biblioteca en la luna, ¿no? Entonces, era una persona como muy errática, con las ideas muy poco claras, muy interesada, eso sí, a pesar de sus locuras, siempre barrían para casa, o sea, nunca se equivocó de darle algo más a nadie, siempre caía en su sitio, y yo creo que era un irresponsable, o sea, realmente creo que era una persona irresponsable y no creo que lo hiciera ni por hacer daño ni por nada, pero sí que es verdad que claro, que todo lo que hizo fue pues básicamente una estafa, y además incluso este era como el Cid pero en malo, o sea, después de ya hundida y cerrada la editorial, aún consiguió firmar algún contrato de coedición con unos en la feria de Zaragoza o no sé qué, que claro, coedición implica que el autor paga, ¿vale? O sea, yo por fortuna mi dinero no me costó, o sea, yo edité como tocaba, pero de repente cayó en la cuenta de que claro, si al final el autor pagaba por publicar,
pues más dinero que se llevaba, ¿no? O sea, ya con la editorial cerrada, ya hundida y muerta a matar. Madre de Dios. Aún se le ocurrió una vuelta más de tuerca, pues digo que interesado era y que siempre barría para casa. Pero al final es eso, es un mundo en el que se juega mucho con las ilusiones del que escribe y que tienes que ir con mucho cuidado y con mucho tiento y no escuchar cantos de sirena ni por mucho que te digan que eres la octava maravilla del mundo mundial y que tu novela va a ser el próximo bestseller, no sé cuántos, hay que ponerlo todo como muy en barbecho. Y eso que yo, por ejemplo, cuando llegué a este hombre, el día que íbamos a firmar el contrato yo estuve a punto de levantarme de la mesa, porque... ¿En serio? Sí. Y hubo algo, o sea, de hecho yo firmé el contrato en el despacho de su abogado, no en la editorial. Era un lugar detrás de la gasolinera, una casucha de piedra que había detrás de una gasolinera en la que ella... Como la casita de Caperucita, ¿vale? Al lado de una gasolinera. Yo pasé 4 veces con el coche por la carretera en la que me había dicho que estaba la editorial y ya al final de la rotonda, o sea, me paré a un lado y llamé por teléfono y dije, Vicente, que es que mira, es que he ido donde tú me has dicho y yo no veo la editorial. Sí, mujer, sí, ahí, al lado de la gasolinera verás una casita de piedra. Digo, y eso es la editorial. Efectivamente, era una casita de piedra, una casita con su cocina, su cuarto de baño, su salón comedor y tal. Eso era la Oye, mi editorial de reprografía también, en Giria. Pero vamos, que nos citó en el despacho de su abogado, que estaba aquí en una calle céntrica de Valencia, y hablando y no sé qué, y hubo ahí algo en la conversación que yo estuve a punto de levantar y decir, mira, no firmamos. Y fue el que entonces era mi marido que me dijo, chica, mira que... Pero claro, es verdad que después de quedar finalista del premio Planeta, a mí me dijeron claramente que Planeta no publicaba ninguno de los finalistas, está el premiado y el finalista. Curioso ¿vale? eso también. Que son los que tienen la campaña promocional. Y luego hay 8 más, ¿vale? Que no los van a publicar. Tiene su lógica porque, en definitiva, Planeta no va a gastar dinero en promocionar unos libros que a fin de cuentas le hacen competencia a los dos en los que él ha invertido una cantidad de dinero muy importante. Entonces, Planeta necesita que esos libros se vendan por encima del importe del precio que ha pagado por el premio. Entonces, no pueden tener ningún tipo de competencia interna de nada. Entonces, claro, cuando ves eso y luego te das cuenta también que el resto de editoriales no te quieren porque has quedado como finalista de un premio de la competencia y que entonces tampoco te quieren tener en su catálogo y ya vas un poco cayendo y vas diciendo, ostras, que yo me creía que por haber llegado aquí lo iba a tener muy fácil y no, al revés, lo tengo mucho más difícil que cualquiera, pues es más fácil que caigas en una situación como la que yo caí. Ya digo, o sea, yo noté algo extraño allí que dije, casi que nos vamos y me dijeron, no, mujer, que ya llevas mucho tiempo intentando publicar y no consigues publicar. Entonces firmé con él. Y luego pues vino todo el calvario que pasé. Recomendadísimos los artículos, de verdad. O sea, pues mire, solo os digo que a mí se marchó a Rusia en plena campaña de Navidad y me firmaba los correos como el oso de los Urales. Yo envía correos del oso de los Urales. Qué bueno, por Dios. Y estaba hablando de cómo traducir mis libros al ruso, cuando no habíamos llegado ni a Alicante. Y yo le decía, pero Vicente, vamos a ver, y si empezamos la distribución por Alicante, Valencia y Castellón, y dejamos a los rusos en Rusia, Ya después. que ya veremos, ¿no? Pues así empezó la andadura del libro, ¿no? Además hizo una tirada brutal para ser mi primera novela y no ser una autora conocida, no pagó el impresor. Bueno, yo no vi el duro, evidentemente, o sea, yo no cobré, pero es que no cobré yo, no cobró... ¿No llegaste a cobrar nada de esa edición con Centuriones? No, cobré, creo que fueron 250 euros. De un anticipo, ¿no? De un mini anticipo, porque me dijo que el anticipo entero ya me lo daría. En ese momento no podía. Y ya nunca más volví a tener un solo ingreso de este Madre de Dios. Pero es que el impresor no cobró nada, de hecho el impresor cerró porque no fue mi libro solo. O sea, no le había hecho solamente mi libro, no era la única autora de la editorial. Es que si tenía 4 o 5 libros de la editorial, no cobró ninguno. ¿Sabes? Pero es que hice una presentación en el Hotel Astoria, que yo no sé, Trini, si tú llegaste a venir. No me acuerdo. ¿No? Pues la presentación final de la Webseries la hicimos en el Hotel Astoria, en el Salón Tapices, que se ve que está en alguna boda. Ahora ya no existe porque ahora está ya. Vale, en el Salón Tapices, 350 personas, en el balconcito un cuarteto de cuerda, aperitivo, canapés,
champán. Claro, tú flipas de Flowers. colores. Claro, Estoy diciendo, o sea, Un cartel en la mesa, de allí, allá, o sea, la mesa era gigante, estábamos el editor, el gerente y yo, un cartel glasofonado de plástico con mi foto, la portada del libro, la editorial, espectacular, o sea, una cosa increíble. Qué bueno. Las invitaciones, en el mejor papel que os podéis imaginar, me podría haber traído una, no lo pensé. Tienes todavía Las guardado. tengo guardadas de recuerdo, Qué bueno. con un sobre de un papel semitraslúcido para que se viera mi foto. Bueno, no os lo podéis imaginar. Vale. Claro, cuando no piensas pagar a nadie, claro, y no cobrar. cuando no piensas pagar a nadie, te puedes permitir el lujo de hacer lo que te dé la gana. O sea, vamos, ya te digo, cuarteto de cuerda, aperitivo, champán, los libros, las invitaciones. Claro, yo estaba alucinada. Pues Porque claro, no te puedes imaginar que realmente el trasfondo sea ese. O sea, yo, claro, todo el mundo, un ambiente allí con el cuarteto de cuerda tocando y yo firmando libros como una posesa. ¿Sabes? Te dices, madre mía, ¿dónde he llegado yo, no? Menuda editorial, más estupenda y más chula. No te voy a pedir que Chula, desveles chula. la identidad de este tipo, pero ¿cómo le va? ¿Sabes algo de él? Es coach. Coach emocional, o sea, Es es coach emocional y profesor de yoga. ¿Qué dices? Pero dinos el nombre. Se ve no, que está grabando, luego nos lo cuentas. Luego nos lo cuentas. Pero sí, es coach, profesor de yoga. Perdona, y después de toda la pirula aún me pidió amistad por teléfono. No, porque es que es inconsciente, o sea, no piensas. Pero no ha ido a la cárcel todavía. No, porque además hay sueltos. Yo tampoco lo he demandado ni nada, porque yo al final con que me devolviera los derechos de la novela sin ir a juicio, que tenía contrato para 5 años, me conformaba. Entonces, en una de sus subidas y bajadas de humor y tal y cual, el que era el gerente de la editorial, que era un amigo suyo y le aguantaba muchas cosas porque era amigo suyo, le convenció. O sea, yo hice la carta de rescisión de contratos y devolución de derechos y se la di al gerente y dije, Joaquín, por favor, cuando puedas, a ver si lo firmas. Es que no hay manera, dice, tú déjamelo que ya. Y en verano le pilló un día así que estaba súper optimista y todo, uy, claro, yo le firmo a Marta lo que quiera, pim, pam, pum. Y lo firmó, recuperé los derechos y dije, se acabó. Entonces yo con no ir a juicio ya tenía suficiente. Por demás que sabía que es que es un hombre que lo que tenía es lo gastaba. De hecho, ese verano se fue a Brasil. Se pasó el verano en Brasil tocando el bongo. Tocando los bongos es verídico, lo decía él. No es que yo diga que se fue a tocar los bongos, lo que decía él, me voy a Brasil a tocar los bongos. Y estuvo allí hasta que se le acabó los bongos, los recursos, y entonces se volvió una mano delante y otra detrás. Entonces, ¿para qué vas a ir a juicio con alguien así? Sí. Dejando a un lado al tipo este curioso, me gustaría preguntarte algo. Los escritores, no sé si lo sabéis, se llevan un 10% de lo que venden. O sea, si un libro vale 20 euros, entre un 8 y un 10. Entre un 8 y un 10. Y los más reputados pues llegan a llevarse un 12, un 15, a lo mejor, como muchísimo, ¿no? Claro, yo hasta donde he vivido, ahora mismo acabo de firmar mi segundo contrato editorial con otra editorial distinta a la primera. Y con las dos editoriales he tenido la misma conversación. Yo les pregunto, ¿vale? ¿Por qué el 10%? Y ellos me empiezan a explicar me empiezan a sacar una lista de gastos que ellos tienen que suplir para publicar una novela. Y al final yo termino la llamada diciendo, vale, sí que tiene sentido que el autor se lleve el 10%. Ellos me dicen, de otra manera, no es solvente para nosotros. O sea, nosotros o nos llevamos el 90% o no podemos asumir el coste de publicar una novela. ¿Sabes? A mí me ha pasado 2 veces, en 2 contratos editoriales distintos. ¿Tú crees que esto es injusto en esencia o crees que las editoriales dicen la verdad? Yo le he dado muchas vueltas porque, mira, no es que la editorial se lleva el 90%, el librero se lleva el 30%. ¿Vale? La distribuidora se lleva el 20%. ¿Vale? La distribuidora se lleva el 20%. Y la editorial, que al final es la que más gastos tiene, porque la editorial es la que imprime, y el libro físico en papel vale una pasta. O sea, entonces, la que corre el riesgo, porque tú puedes hacer una tirada de 3.000 o de 4.000 o de 5.000 o de los que sean, y luego comerte los con piñones. Claro. Entonces, al final la editorial está cobrando entre el 30 y el 40.
porque con la distribuidora y la librería se llevan entre el 30 y el 20 y a veces las distribuidoras se ven incluso un poco más, un 25, ¿no? No lo preguntaba con Entonces, claro, intención con si actitud. tú ves- O sea, No, pero yo lo digo con sinceridad porque, claro, yo como parte implicada, a mí también me parece muy poco que el autor sea el que menos cobra de todo, cuando es el que crea el sentido del producto. El sentido del producto, ¿vale? Pero sí que soy consciente de que la editorial es la que más gastos tiene, porque tiene que imprimir el libro, tiene los costes de fabricación, más los costes de personal, más los costes de registro, claro. ¿vale? Y al final, si descuentas todos esos costes, a lo mejor la editorial está ganando casi lo mismo que tú, porque es que luego el otro 50% se reparten entre el librero y el distribuidor. ¿Y qué función tiene el distribuidor? Pues mira, el distribuidor es el que tiene un almacén que le debe de costar un pico, lleno de libros hasta los topes, ¿vale? Inmovilizado allí, y que va con camiones o camionetas o con lo que sea, repartiendo libros por toda la provincia, haciendo kilómetros, gastando gasolina, con gente que está haciendo paquetes un día detrás de otro, de estos para la librería Imperio, estos para Navidad, estos para no sé cuántos, tenéis todo lo que... O sea, es una estructura. Al final es una estructura que es yo, por ejemplo, he visitado mucho como estos libros yo recuperé los derechos y ahora mismo la publicación es mía, controlo todo el proceso. ¿Estos son ediciones Vega o Centurión? No, estos no son ni Ben ni Centurión, Vale, estos son Marta Querol. Vale. O sea, este reeditado, Centurione, Aladena, Ediciones B y ahora yo. Y se sigue vendiendo. Oye, yo recuperé los derechos y como la pues gente fue contigo, Marta. yo sigo vendiendo. Pero lo que quiero decir es que como esta edición ya es mía, yo conseguí que GEA, que es la distribuidora, como conocía mis libros y sabía que funcionaban y que tal, ellos no suelen trabajar con autopublicación, Claro. pero sabían que es un autopublicado un poquito entre comillas, porque venía de ediciones. Claro. O sea, digamos que tenía respaldo editorial previo, Accedieron. aunque yo al final, entonces me dijeron, sí, no te preocupes que llevamos tus libros. Entonces, claro, yo que he estado muchas veces en el almacén de GEA, allí pueden tener a 12 personas en almacén, más a lo mejor otras 10 en oficinas. El almacén es gigantesco, allí podéis encontrar, porque pensad que no son solo libros de ficción, es por ejemplo todos los libros escolares, ¿vale? Entonces llega la campaña escolar y allí van que echan el hígado, claro, para repartir a todos. Entonces, que es injusto que el autor, yo soy la primera que lo digo, cobremos solo un 10%, sí. Que es un producto muy arriesgado, que nunca sabes cómo va a terminar, que estos señores pueden tener en el almacén allí libros y libros y libros que no salgan nunca jamás, y el tener inmovilizado para que sepan algo de economía es un coste. O sea, tener libros allí físicamente tal es un coste, y la nave industrial, claro, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, es arriesgado y es un sector en el que es muy difícil que funcione de otra manera, que a lo mejor podrían, es que yo no sé los márgenes con los que juega mi distribuidora, GEA, por poner un caso concreto, no, es que no lo sé. No sé cuánto les queda al final de la corrida. A lo mejor si lo supiera diría, pues mira, es que a lo mejor en lugar de quedarse ellos un 20 se tendrían que quedar un 15. Claro. Y ese 5% que revirtiera en el autor. Yeah. Las librerías, pues yo no sé, entre alquiler, luz, inmovilizado también, tal. Sí, pero que al final cuatro. ¿Sabes lo que voy a decir? Que es algo que suena muy feo y que suena muy injusto, pero que si lo analizas de verdad, yo estudié económicas y a lo mejor tengo ese ramalazo de buscar toda la estructura de valor, pues te das cuenta de que no sé yo si la injusticia es tan grande, claro, ¿vale? O sea, que a lo mejor claro, sí que podríamos llegar a cobrar un 15, un 20% si todos los demás apretaran un poquito, pero que tampoco se podría ser mucho más. Es que es imposible. O sea, es que si no los demás, ¿qué ganan? Claro. Y sin distribución no vendes. Ya es que es una cadena. Sin distribución no vendes. O sea, es imposible. Entonces, el distribuidor es necesario, la librería es necesaria y el editor ni te cuento. Entonces, pues es un sector que está así montado y tiene su explicación. A todos los escritores se les ha preguntado en algún momento la razón por la que escriben. Elvira Lindo respondía a esta pregunta que cuando no se escribe se siente inútil y que jamás podría dejarlo. Javier Marías dijo que escribe novelas porque lo imaginario tiene la facultad de enseñarnos lo que no conocemos. Y Eduardo Mendoza decía lo siguiente, decía, sinceramente no lo sé, no es una respuesta bonita, pero es la que más se aproxima a la verdad. Mi pregunta para ti es, ¿por qué escribes tú, Marta? Yo escribo porque me emociona y porque me vale. O sea, yo cuando escribo soy otra persona. Y mientras estoy escribiendo es que no pienso en nada más. Es como irme a otro mundo, a otro planeta, es como cuando leo, pero más intenso. O
sea, cuando uno lee te evades y estás metido en el libro, pues cuando escribo me evado y estoy metida en el libro y ya no pienso en nada más. Y además digamos que inquietudes que yo tengo personales las canalizo a través de mi escritura. Entonces comentaba, pues a mí me generó mucho desasosiego el ver cómo funcionan las personas manipuladoras y cómo pueden destrozar tu entorno. Precisamente no hace mucho he visto una situación horrorosa, pero horrorosa, y me viene bien el tener esa herramienta para yo poder plasmar ahí esas cosas y sacármelas un poco de dentro, ¿no? Entonces, para mí me es muy útil a nivel personal. O sea, personalmente a mí me sirve de mucho, como digo, para evadirme, para canalizar malos rollos que pueda yo tener asimilados y sacarlos por algún lado, y porque disfruto con las historias. Porque encima como me sorprenden, porque las voy creando sobre la marcha y tú, pues vamos a hacer esto. Y además te da una sensación como de poder. Ya. ¿Sabes? Es poderoso. ¿Sabes? Es una sensación de libertad, ¿no? Tú puedes mandar de viaje a la luna claro. a una abuelita, si quieres. O sea, coges a un tipo y dices, venga, ahora por allá, claro, ahora por allá. Sí. Ahora la cabronada esta de las zampas, ahora esta tal. Entonces, es una sensación muy chula, ¿sabes? El tener ese dominio de los personajes, de la situación, de la historia, de que pase lo que tú quieres que pase. Pero ¿y tú enseñas creación literaria en la universidad también? ¿O enseñabas? A ver, yo he dado clases de literatura en el CEU, ¿vale? De literatura contemporánea y tal, y luego he colaborado, porque yo no soy en sí profesora de creación literaria, he colaborado en varios cursos de narrativa, de creación literaria, hablando de algún tema concreto. Entonces, por ejemplo, pues con Marina Lomar, que ya sí que tiene un curso de creación literaria en la Universidad Jaime I de Castellón, he colaborado durante varios cursos con un apartado en concreto, que me dijo, pues mira, ven y les hablas de tal, ¿no? Entonces les he hablado de esto. Y con Rosario Rato pues también hice alguna charla y demás, pero yo un curso en sí de creatividad no tengo. Ya, pero bueno, ¿tienes algún método para darle forma a una historia? ¿Un método concreto? ¿Tú sigues algunos pasos antes de ponerte a escribir un libro? Pues he seguido un método distinto casi en cada libro, porque el final de la de Fénix, como surgió sin que yo me planteara que iba a escribir un libro, que fue simplemente empezar a escribir una situación que yo había vivido que me resultaba estresante y que dije, mira, pues para desahogarme la escribo, y fue al ponerme a escribir, como me di cuenta que quería escribir, o sea que me gustaba escribir y plasmar emociones en papel, ahí tiré para adelante sin saber ni a dónde iba. O sea, fue como pum, pum, pum. Y de hecho la novela empezó a crecer, y que aquello han salido 3, pero en principio era una. O sea, la tercera es del mismo tamaño. Entonces, si pones una encima de otra, hubiese sido el libro original, como para matar a alguien, ¿no? Entonces, claro, sí, es que estos, aunque no lo parezca, son bastante más largos que el Infiltrado, ¿no? Sí. Entonces, ese primero salió de tirón. ¿Qué ocurrió? Que como yo quería hacer un libro manejable y que alguien de mi familia se atreviera a leerlo sin asustarse, al leerle con, mira, ¿me quieres leer mi primera novela? ¿Sabes? Pues toma. Saqué mucha información de ahí, la metí en otro sitio, entonces sí que me di cuenta, por autoaprendizaje, que necesitaba un guión. O sea, que tenía que hacerme una especie de mini resumen de lo que iba a pasar en la segunda y en la tercera, para evitar que me crecieran de esa manera exponencial y que realmente me centrara en las tramas, me cerrara en los temas, los fuera cerrando y tal, ¿no? Claro. Entonces, así surgieron las otras 2 novelas y esas sí que ya las hice con un guión previo. ¿Vale? Entonces, la primera fue totalmente espontánea, digamos, y las otras 2 ya fueron con un guión previo, aunque me lo salté bastante. Pero sí que tenía ya una estructura, unos capítulos tal. Y en el caso del Infiltrado, como tenía el relato, fue mi única estructura. Mi estructura, mi guión, era el relato inicial, ¿no? Entonces fue un poco desarrollar aquello. Y ahora con la última que he escrito, es muy complicada la estructura. Entonces yo tenía clara la historia y sí que tenía, porque también parte de un relato. La última que he escrito, yo tengo un libro de relatos, el que has dicho antes, el de Breverías, y hay un relato que se llama Despedida, que es el último de los relatos. Hay relatos y microrelatos, porque el que despide la parte de los relatos es el de Despedida, y eran muchos los lectores que después de leerlo me decían, oye, ¿y qué pasa aquí? Porque es un relato que se queda abierto, o sea, que la situación no sabes cómo va a terminar, ¿no? Y me decían, es que no sé qué pasa, ¿y qué ha pasado para que esta mujer haga esto? ¿No? Entonces, con las preguntas de los lectores,
me di cuenta que me podía ser una novela contando el antes y el después, ¿no? Y entonces ese durante, que era el relato, me servía como un poco de guión de la primera parte. Qué guay. Entonces, simplemente con esa idea de tengo que contar el antes y el después, es con lo que he hecho la... Ostras, qué guay. Era mi siguiente pregunta, y ya la última antes de la última parte de esta entrevista, de este coloquio. Tu nuevo manuscrito, háblanos de lo que estás escribiendo, Porque si no, puedes. está terminado ya, lo tiene mi agencia y como digo, parte del relato de despedida. En ese relato es una mujer, una ama de casa de una edad entre 40 y 50 años, no lo especifico, con su vida hecha, que va a abandonar a su familia y se larga con otro. ¿Vale? Así de sencillo. Entonces, lo que he hecho, porque lo que me interesaba no era tanto la historia, que un triángulo amoroso es una historia bastante común, lo que me interesaba un poco eran las motivaciones por las cuales una mujer, ama de casa, normal y corriente de su casa, puede llegar a decidir me voy y me dejo a mis hijos y a mi marido, esas motivaciones, y hacerlo desde el punto de vista de todos los implicados. Entonces, la novela tiene una estructura un poco peculiar porque el relato inicial era un monólogo, estaba narrado en primera persona presente indicativo, la señora haciendo la maleta en su casa, Vale. hasta que va a coger el tren y se va. Y esa parte de la maleta es como la entradilla de cada capítulo. Entonces, en cada capítulo hay una entradilla en la que ella está hablando en primera persona mientras hace la maleta y va hablando un poco de su situación, de sus hijos, de me llevo esto, me llevo otro, en pequeños trozos, ¿no? No son de no lleva una página y media como mucho. Y a continuación vienen 3 capítulos seguidos en el que el primero es el punto de vista de Constanza, que es ella, el segundo es el punto de vista de Ernesto, que es su marido, y el tercero es el punto de vista de Henry, que es el tercero en discordia. Qué guay, utilizas el recurso de volver atrás en cada personaje. Entonces, ¿no? en cada entradilla, después de cada entradilla, vienen 3 partes con la visión de los 3, en algunos casos de la misma situación. Y no tiene nada que ver cómo enfoca ella, a cómo enfoca el marido, a cómo lo ha visto desde la distancia el tercero, ¿no? Entonces, además planteo situaciones muy de actualidad también, pues desde madres manipuladoras, desde maridos que carecen de empatía, o sea, trato la empatía, trato la vida en pareja, trato la rutina, trato muchos temas que creo que son de actualidad y que muchísima gente también se puede ver reflejada, porque como son 3 perfiles tan distintos los de los 3 personajes, o sea, el perfil de ella es muy concreto, el del marido es muy concreto y hay muchos así, y el del matrimonio, porque también está casado el otro, el del otro matrimonio en discordia, también son situaciones que se dan mucho, pues creo que pueden enganchar con mucha gente. Entonces es la primera parte del libro y luego la segunda parte del libro sí que ya es lineal, porque es desde el momento que ella llega a destino todo lo que pasa ahí. Muy bien, pues también también rompes un poco con lo que hayas hecho. Sí, estás muy... Sí, además esa se desarrolla entre Madrid y San Sebastián. Qué guay. Mezcla el mundo del cine y el mundo de la cocina. O sea, creo que es muy entretenida, muy variada y desde luego es larga. Es larga, porque, claro, es larga porque la estructura te obliga a que sea larga. Claro, al tener los 3 puntos de vista, o sea, triplicas. Sí, y no he contado las mismas cosas ni con las mismas palabras porque no sería muy repetitivo. Claro. Pero claro, son 3 puntos de vista que aunque no estés hablando de la misma situación y sea de otra, hace que aquello sea largo. Y luego encima es una novela muy actual porque gran parte de los diálogos son por Messenger. ¿Vale? Messenger o WhatsApp. O sea, en principio son cosas de Messenger y luego más adelante por WhatsApp. Y la estructura de conversación, el maquetado, yo por lo menos lo he entregado para que sea un maquetado de Messenger o WhatsApp. O sea, pim, pam. Justificada a la derecha, a la izquierda, Sí, me ha costado la vida el maquetado para entregarlo, pero yo quería que se entendiera y que el lector enseguida se dé cuenta de esa rapidez y de esa forma de comunicarse de hoy en día por internet, ¿no? O sea, porque realmente la pareja se van a conocer por internet y gran parte del flechazo se va a producir simplemente a través de conversaciones. ¿Cuándo podremos leerlo? Pues no lo sé, yo se la entregué a mi agencia hace 3 o 4 semanas. Y todavía quedará un tiempecito, ¿no? Y entre que la están leyendo en editoriales y tal, mientras
Igual para Navidad. No creo porque tú piensas que seguramente el catálogo de este año está cerrado. El catálogo de este año está cerrado. Y ¿Trabajas sí, con de momento no se le han mandado, no, a Sacantano no se le hemos mandado porque mi agente ya se había comprometido con 2 editoriales nacionales y quedó en mandársela a ellas y que hasta que ellos me dijeran algo no mandársela a nadie más. Entonces de momento la tienen ellos, la están leyendo. ¿Qué editoriales? ¿Puedo preguntar? Pues no lo sé. Es que no lo sé. No lo sé. Claro, yo este tema de agentes literarios todavía no lo manejo. Muy bien. Que no sea coach el dueño. No, ya no se dedica ahora ahora está vestido de blanco. Ay, madre. Vale, la última parte de esta entrevista barra coloquio, barra charla, barra lo que queráis, es una batería de preguntas rápidas que yo te voy a hacer y tú me respondes, ¿vale? Brevemente y vamos allá. ¿Qué libro estás leyendo ahora, Mar? Estoy leyendo La última noche de Libertad Guerra de Leandro Pérez. Vale. Me está gustando mucho. Apunta. Yo no sé de qué libro está hablando. ¿Qué libro recomendarías a todo el mundo independientemente de que lea mucho o poco? Fíjate, es que, claro, ya, me has puesto No, vale, fenomenal, infiltrado. Ya creo, pero totalmente. ¿Qué pregunta? Pero te iba a decir una cosa, que es que además no creo que haya un libro que sea ese libro bueno para todo el mundo. O sea, cada lector tendrá el suyo, ¿no? Es muy difícil. Pero vamos, yo sí que creo que el infiltrado desde luego está gustando a mucha gente. Sí, es el doble rasero del que hablábamos, ¿no? Eso está para leerlo de manera superficial, que ya te encanta, y si quieres ahondar, también puedes hacerlo, porque los personajes tienen mucha profundidad. ¿Dónde disfrutas más escribiendo? ¿Y por qué? ¿Dónde? Aquí lo saben. En la playa. En la playa. O sea, yo cuando me voy con el ordenador a Cullera, que es donde veraneo efectivamente, yo en el apartamento, sentada en el sofá del apartamento veo el mar. Es como si estuviera en un barquito. Entonces, yo eso de levantar la vista y ver el mar, a mí es que Eres me tú la de la portada, no me estás mirando. llena de armonía. No, pero me lo puse un poco porque realmente a mí me da mucha paz, ¿no? El mar. Y Sí. yo cuando es donde más a gusto escribo, pero ahora yo he escrito en donde te puedas imaginar. O sea, yo no necesito estar allí para escribir. O sea, antes, ahora estoy un poco así descentrada, pero antes yo me cogía el ordenador y se estaba terminando una escena y tenía que ir a la peluquería, yo me iba a la peluquería con el ordenador y seguía escribiendo. Entonces te cortaban el suelo. Con la plata, Baña, sí, pero con pero la ya plata. flipar. Sí. Y yo que sé, en un aeropuerto, en una estación de tren, o sea, yo donde lleve el ordenador escribo, pero donde más a gusto escribo es el culo. La playa es... Además que me inspiro como yo. ¿Libro que más te ha roto los esquemas en la vida? Pues no sé si me rompió los esquemas, pero sí que me hizo ver la literatura de otra manera y tal vez esa obsesión mía por emocionar me la causó ese libro. Es un libro que se llama Beloved, que es de la Premio Nobel de Literatura Toni Morrison. Es brutal. Durísimo. Es brutal. También es un poco de realismo mágico, pero va sobre la esclavitud y hay escenas, yo lo leí muy jovencita y yo creo que me impactó por la juventud que tenía y por la dureza de lo que contaba y por la emoción con que lo contaba. O sea, a mí se me ponía la carne de gallina leyendo y esa sensación de me estoy revolviendo con un libro, yo creo que hasta entonces no me había pasado. Me la había pasado muy bien leyendo porque yo creo que soy muy lectora y había disfrutado mucho con libros de todo tipo, pero esa ruptura de los esquemas, además la narrativa era muy particular porque era eso, era realismo mágico, era como una forma muy poética también, o sea, las palabras eran muy importantes, la elección de las palabras, yo creo que era una traducción, pero era una traducción muy buena la que le dio porque me pareció espectacular. Ese libro a mí me cambió, me rompió los esquemas. Sí. Apuntadísimo, todos, a tope. ¿Libro con el que has llorado de la risa? ¿Existe? Con Wilde. Bueno, yo era con muchos. De Tom Sharp con varios. Sí. Con Wilde el que más. Ese libro es cojonudo. Con Wilde el que más. Y luego hay otro que es un poco conocido que yo lo presenté y lo leí porque lo presenté cuando vi el título lo iba a morir. La terrible historia de los vibradores asesinos. ¿Pero y de eso? ¿Hay vibradores asesinos? Sí, o sea, la trama es... Santana debería haber pillado ese libro. La trama precisamente es de
gasolinera de estas que tienen un poco de venta de trigo y tiene un sex shop al lado, Sí. tan malo que se le ha caído la S y es sex shop, ¿vale? Y venden unos vibradores que han resultado que es una partida defectuosa, entonces se han enterado que uno ha explotado y están recogiendo todavía los pedazos de la imperfecta, ¿no? Y entonces el que ha vendido los vibradores se vuelve loco para encontrar todo el resto del lote antes de que sigan recogiendo pedazos por ahí, ¿vale? Bueno, pues en ese libro yo, además lo leí con una amiga mía, también lo leyó, y hemos estado, yo me acuerdo, en una cafetería en Cullera, recordando escenas del libro, las dos como idiotas sentadas muertas de la risa. O sea, diciendo, pero bueno, pero esto muy divertido, o sea, me reí mucho, ¿no? Vamos, pero de Tom Sharp en general también. Libro que no recomendarías ni a tu peor enemigo, un libro que digas, menuda mierda. Me van a matar. Este no es porque fuera una mierda, porque mierda no es, pero a mí se me hizo insoportable. ¿Cuál? El péndulo de Foucault. De verdad. Humberto Eco ha escrito cosas muy buenas, pero yo, el péndulo de Foucault, fue un libro que llegué al final porque dije, Porque eres Humberto Eco. me lo acabo. Y yo oía, además lo leí en la época en que salió, y yo leía entrevistas en la radio, que cuando yo oía lo que decía en la radio yo pensaba, no te lo has leído, no te lo has leído, porque tú no estás viviéndolo. Se me hizo muy pesado, muy pesado. O sea, además con partes que yo no entendía porque teníamos que tener párrafos enteros a lo mejor en arameo. Hostias. ¿Sabes? O sea, simplemente porque del ordenador la información salía en arameo. Chicos, sí, vale, estoy en arameo, pero a mí esto, o sea, yo directamente, claro, saltas de un párrafo al siguiente que ya puedas entender, ¿no? Y eso era frecuente. Entonces, a mí fue un libro que se me hizo muy pesado. Muy pesado. Vale, pues no lo leáis. O sea, para el que no esté Pero muy cuidado, acostumbrado a leer, yo creo que se le va a hacer bola. Vale, siguiente pregunta. ¿Con quién preferirías pegarte una juerga? ¿Con Isabel Allende o con Agatha Christie? Con Agatha Christie. ¿Tienes la respuesta? La veo más divertida. Tiene que ser una mujer súper divertida. Tú sabes que en aquella época escribí, los crímenes que escribía y todo. O sea, tenía que ser. Y las ideas que se le ocurren y todo. No sé, Isabel Allende la veo como una persona muy agradable, pero que me va a resultar como más normal, entre comillas, que Agatha Christie, ¿no? Agatha Christie es un personaje en sí misma, ella. Claro. Igual con Isabel Allende dices, bueno, joder, es Isabel Allende, Sí, bien, claro. pero Fenomenal. bueno, también en tu casa. Fenomenal, pero es que Agatha Christie, no sé, yo creo que tenía tanto para contarme, Sí. ¿sabes? Vale. ¿Con quién dejarías antes una semana entera a tus hijos? ¿Con Bukowski o con Kafka? Madre mía, yo creo que con Bukowski. ¿Con Bukowski? Sí, ¿Por qué? porque con Kafka yo creo que se acaban suicidando. Pero porque es alcohólico, ¿eh? Sí, pero con Bukowski se lo iban a pasar muy bien. No sé cómo acabaría la juerga, o sea, la juerga no sé cómo acabaría a lo mejor mal, pero es que yo creo que con Kafka acabarían tirándose por Ya, que igual acaban en forma muy triste, de cucaracha por ahí rotando. o sea, entre acabar mal pasándotelo bien y acabar mal pasándotelo mal, pues casi que pasándotelo bien, ¿no? No sé, o sea, un poco de vicio siempre alegra. El tío Bukowski que se lo lleve por ahí. Siempre alegra las cosas, no sé. Vale, por último, ¿quién preferirías que te hiciera de Perdona, psicólogo? menos mal que ya no me pueden quitar la custodia, que son mayores de edad, porque después de esto me la quitan, seguro. Y a los niños con Bukowski, ¿hasta dónde va? Claro, yo me esperaba un Kafka, sí, mucho más. Pero es verdad que como estoy pensando que mis hijas son mayores, yo creo que se van a pasar mejor con Bukowski. Hombre, claro. No, misógino terrible. Eso sí. Bueno, eso sí. Es para meter en la cárcel un maltratador, Sí, también me debajo la falda terrible ese hombre. Un Claro. violador. Bueno, vamos con la última. ¿Quién preferirías que te hiciera de psicólogo? ¿Dostoyevsky o Shakespeare? Yo creo que sí es también, sí, Dostoyevsky lo veo más triste también, o sea, lo veo también que acabas un Es un poco tío tristón. con depresión y siempre tiene un poco de todo, ¿no? Claro, Y sí. tenía mucha psicología, o sea, realmente tenía un montón de psicología y de hecho ha creado muchos arquetipos de personajes literarios, ¿no? Entonces, Las grandes pasiones, las definiciones. yo creo que con Shakespeare. Con Shakespeare. Vale, y antes de irnos, por último, le voy a hacer una pregunta. Esto es una idea No sé, para... ¿alguien quiere preguntar algo? Me pregunto. Bueno, claro. Tenéis preguntas.
Bueno, termino y si queréis preguntar algo, preguntáis algo. Bueno, Marta, tú tienes que hacer ahora mismo una pregunta para el próximo invitado sin saber quién va a ser. Puedes preguntar lo que quieras, no hace falta que sea sobre literatura, puede ser una pregunta divertida. Y en el siguiente coloquio de literatura y cerveza, yo, de parte de Marta Querol, le haré a la persona que venga, que no lo sé ni yo, y ella menos, yo le haré la pregunta en cuestión. ¿Qué pregunta? Pues fíjate, si es un hombre, y voy a razonar el por qué le quiero hacer esta pregunta, quiero que diga cuál es el último libro que ha leído de una autora. Vale, De una autora. ¿Por qué? Pues porque yo me he encontrado en varias presentaciones, y es un tema que también he escrito en Zenda sobre ello, compañeros autores que directamente han dicho que es que ellos no leen mujeres. Y que no leen mujeres porque lo que escribimos es un coñazo. Eso me lo han dicho a la cara. Sí, lo leemos. A la cara. Yo lo he oído mucho Sí, en el siglo XXI. Eso reverte. ¿Qué fue eso? En una ocasión nos dijeron, o sea, simplemente dijo que no leía mujeres porque no le interesaba lo que teníamos que contar en general, o sea, así en global. Y el otro sí que dijo un poco así, en plan de chascarrillo y de risas y tal. Es que, bueno, yo no leo mujeres por lo que estoy desde un coñazo. Y estábamos varias autoras allí sentadas y nos miramos diciendo, genial, no sé si levantarme, irme o no sé, así. Entonces, bueno, sí que siempre cuando veo una presentación de un autor, me gusta preguntarles qué libro de un autor ha leído y me gusta, o sea, un poco por tratar de sacarme yo de la cabeza aquella impresión que me llevé que fue bastante gorda, ¿no? Y si fuese una autora, pues oye, ¿cuál es el germen o cuál fue la idea primigenia de su primera novela? O sea, ¿qué le impulsó a escribir su primera historia? Vale. Pues nada, quien venga el mes que viene, yo le haré, o sea, chico o chica, pues yo le hago la pregunta. Y nada, hasta aquí el primer coloquio de literatura y cerveza, espero que hayáis disfrutado mucho. Volveremos. Pido un aplauso para Marta. Comprad su libro, El Infiltrado es cojonudo. Y nada, nos vemos a la próxima. Gracias por venir. Gracias. Ahora ya puedes saludar. Yo te voy a pedir. Sí, bueno, Este verano lo voy a llamar. Al final será el definitivo, no, pero bueno, yo ya además sí, claro, Se va a bajar, mira. Hombre, comprarnos, pregúntalo. Sí, yo me lo voy a llamar. ¿Qué? ¿El siguiente qué es? ¿Al mes que viene? El mes que viene. Claro. ¿Qué tal? Hoy aún te he visto nervioso, menos que la primera vez, que aún estás así un poco de hablar en público. Pues mira, hemos bebido 3 cervezacas. Sí, a ver, hablar en público. Nada, el mes que viene. Poco a poco. Ya me he cogido un pedazo. Sí, tienes compañeras para Primero decir vosotras, si soy yo la que dice. Ya lo sé. Bueno, pues cuando esté. Sí, es que ayer vi que estos libros son libros que tienen de segunda mano. Y tiene aquí tiene un ejemplar dedicado ya, que estaba dedicado. ¿Tú te has hablado? Yo creo
Sí. Ay, de verdad no me dijo que venía. Pues lo ha vendido. Ay, muchas gracias, mami. Ay, mami, me falta. ¿Qué tal? Jo, muchas gracias. Muy guay. Oye, me ha encantado. Nada, ahora contar la presentación. ¿El qué? La nueva presentadora, esta nueva de la película, así que también de la ¿Conoces a la mamá de Luis? Sí, me ha presentado. Además, en Madrid es súper fan. Pero tienen ahí de segundo De mano. inquilino. ¡Qué gracia! Sí, sí. El yo creo que es que viene. El nuevo se ha escrito en su casa.